Hola, bienvenidos al multiverso de las historias. En este video les hablaré sobre el llamado arco del personaje, mientras dibujo a Hanji de Shingeki no Kyojin. Las historias podemos visualizarlas como un viaje que va recorriendo el personaje y que con cada paso va aprendiendo perdiendo algo, situaciones que van dejando una huella en él, que en la mayoría de las veces lo fortalecerá para el momento decisivo, ese momento en el que sacará la casta y demostrará que ha crecido. El arco del personaje representa precisamente ese crecimiento, la evolución que el personaje va teniendo a lo largo de la narración. Si contrastas un personaje al inicio de la historia con el final de esta, podrás ver una transformación, un cambio que puede ser emocional, psicológico y o moral. Cabe aclarar que no todos los personajes ameritan un arco del personaje, sin embargo, es común que los protagonistas y los personajes secundarios de mayor relevancia en la narrativa cuenten con uno, lo que ayuda a darles mayor profundidad, no solo a ellos, sino también a la trama. Un arco de personaje puede ser positivo cuando la transformación del personaje se da hacia algo mejor, negativo cuando se orienta hacia algo peor, o incluso puede ser neutral cuando el cambio es insignificante e imperceptible. Estamos acostumbrados a los arcos de personaje positivos en los que hay una evolución favorable. Vemos cómo los personajes sufren y se enfrentan a obstáculos que los hacen brillar y enfrentar sus conflictos internos, pese al dolor y al miedo que estos sienten. Somos adictos a este tipo de evolución, porque si lo contrastamos con nuestras vidas, es claro que queremos salir triunfantes ante la adversidad, pero lo cierto es que al igual que en la vida real, no siempre se gana. Los fracasos y las pérdidas van dejando cicatrices, los personajes van perdiendo un poco de ellos mismos, de esa felicidad y alegría que los caracterizaba. Hay sonrisas que no podemos proteger, como en el caso de Hanji, que al inicio de la obra se nos muestra como una científica obsesionada con los titanes y con una personalidad excéntrica, entusiasta, alegre y enfocada totalmente a su investigación. Pero a medida que avanza la historia, vemos que sonríe con menor frecuencia y comienza a desarrollar un mayor sentido de responsabilidad, sobre todo luego de la muerte de Erwin. Durante toda la historia, Hanji es un personaje clave en la batalla contra los titanes. No se mantiene estática, sus investigaciones ayudan a descifrar lo que hay detrás de estos seres, pero cuando llega el momento adecuado asume el papel de liderazgo fuera de los muros. En resumen, Hanji es un personaje redondo, complejo y con muchos matices que la hacen parecer real. Su arco de personaje es maravilloso, pasa de ser la científica alegre, obsesionada con sus investigaciones, a transformarse en una líder valiente, igual que su mentor, luchando por la supervivencia de la humanidad y protegiendo a los suyos. Todo el sufrimiento que ha experimentado, los fracasos que ha vivido y todas esas pérdidas de seres queridos la convertirán en la líder que dará todo para proteger lo poco que le queda, lo más valioso, sus amigos e ideales, dándonos así uno de los mejores personajes de esta obra maestra. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten y ya que están por ahí, suscríbanse. ¡Chao!